El problema a analizar en cuestión es el derrame de hidrocarburos ocurrido en Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León. Se sabe que dicho derrame ha provocado que aún a día de hoy la refinería en la que los hechos tuvieron lugar esté expulsando aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, cosa que provoca el deterioro tanto del suelo como de los diferentes cuerpos de agua, cosa que, de no solucionarse, seguirá afectando la vida de los pobladores de la comunidad del municipio de Cadereyta. Una vez dicho esto, se hace necesario explicar qué son los hidrocarburos y por qué su libre circulación por el medio ambiente es tan peligrosa. Los hidrocarburos son compuestos químicos que, como el nombre sugiere, están conformados por átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Estos compuestos son muy apolares. Esto quiere decir que no son miscibles en agua, cosa que potencia su impacto en los cuerpos acuosos. Otra de sus características son su creciente densidad cuando aumenta el número de carbonos presentes en la molécula y la variabilidad de los estados en los que estos se presentan. De metano a butano son gaseosos, de pentano a hexano son líquidos y de heptano en adelante son sólidos. Existen varias interacciones intermoleculares que participan en este problema. Entre ellas, las principales son las interacciones dipolo-dipolo, las cuales se presentan debido a la diferencia en los polos de los hidrocarburos y las moléculas de agua. Claramente estamos ante un problema de salud pública que debe ser atendido lo más pronto posible, ya que la falta de acción ante estos hechos es una falta a los derechos humanos de la comunidad. Se está poniendo a la población en riesgo al serles proporcionada agua que claramente no está en las condiciones sanitarias mínimas para ser considerado de consumo seguro. Esto no solo tendrá repercusiones en los ciudadanos, sino que también en la biodiversidad del área en cuestión, a nivel de calidad de vida, mortalidad e incluso en el aspecto físico. Por lo que ciertamente es necesaria una solución, como puede ser el método de decantación, que nos servirá para separar el agua de los hidrocarburos de forma casi 100% efectiva y preservar la integridad de la gente y el medio ambiente de Cadereyta. El petróleo es un aceite conformado de una mezcla de hidrocarburos junto con azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades varias. Su color es muy oscuro o negro. Se forma a partir de materia prima compuesta principalmente por restos de organismos acuáticos, vegetales y animales. El petróleo puede utilizarse de diversas maneras. Sabiendo esto, podemos afirmar que el petróleo tiene un papel sumamente importante no solo en el campo de la energía, sino también en la industria química. A pesar de que podemos encontrar muchas utilidades en el petróleo, empresas han tenido que desarrollar formas de combatir el derrame de hidrocarburos que se pueden presentar como consecuencia de estas actividades. Debido a que esto puede causar muchos daños irreversibles al medio ambiente, se pueden presentar contaminación a varias partes de un ecosistema, como por ejemplo los daños sobre el suelo, sobre el agua, flora y fauna e incluso puede ocasionar daños sobre el aire. Mayormente, la contaminación causada por hidrocarburos se presenta en ecosistemas marinos. A pesar de que existen maneras de tratar de resolver los derrames de petróleo, es muy probable que los daños no puedan ser revertidos. Algunas de las maneras de mitigarlo son incineración, uso de dispersantes, degradación, limpieza de costas, etc. Todo esto trata de evitarse mediante normas y procedimientos estrictos en el ámbito de protección animal que la industria petrolera debe obedecer. El petróleo además es una mezcla principalmente hecha de hidrocarburos que además contienen azufre, oxígeno y nitrógeno. Entre los hidrocarburos que forman parte de la composición del petróleo se encuentran diferentes grupos. Están los grupos de cicloalcanos, alquenos y alquinos, además de los hidrocarburos aromáticos. Para una mejor comprensión de los hidrocarburos que conforman el petróleo se debe conocer qué es un alcano. Los alcanos son un compuesto formado solamente por el hidrógeno y el carbono, que es lo que se le conoce como hidrocarburo. Estos se clasifican en cíclicos, lineales, policíclicos y ramificados. Para nombrar un alcano se une un prefijo en relación a la cantidad de carbonos que tenga y la terminación ano. Los cicloalcanos son un grupo que representa al compuesto que en la pérdida de 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono de un alcano forman un ciclo. Para conocer la cantidad de carbonos e hidrógenos que existe, la fórmula general CnH2n, en la cual n representa el número de átomos de hidrógeno y carbono. Son hidrocarburos saturados, es decir, que todos los átomos de carbono están unidos por un simple enlace. Los alquenos se diferencian de los alcanos por tener un doble enlace en la molécula formada, por lo que es una molécula insaturada. Para nombrar a los alquenos se sigue el mismo principio que los alcanos. Se toma el prefijo que indica la cantidad de carbonos
pero cambia la terminación a eno, además de llevar un número que indica el lugar donde se encuentra el doble enlace, por lo que son más reactivos que los alcanos. Los alquinos, en lugar de presentar un enlace doble, presentan un enlace triple de carbonos que se encuentran juntos. La nomenclatura de este grupo tiene el mismo principio que los alquenos, la diferencia es la terminación que cambia de eno a ino. Como propiedades físicas que tienen los alquinos es que no son sólidos en agua. Los dos primeros se encuentran en estado gaseoso, líquidos del tercero al 14avo y sólidos del 15avo en adelante. Por último, los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos cíclicos caracterizados por el olor que tienen. Son considerados derivados del benceno, ya que la estructura del benceno se encuentra presente en todos los compuestos aromáticos. En cuanto a las propiedades de los alquenos, estas varían únicamente en los casos en los que la polaridad varía, es decir, que su grado de similitud con los alquenos depende de su isometría. Además, normalmente tienen un punto de ebullición más alto y un punto de fusión más bajo. Las propiedades de los alquinos son iguales a las de los alquenos y los alcanos. Con números iguales de átomos, en las propiedades químicas es donde se presenta un cambio, y en estos tienden a actuar como ácidos, siendo esta la única diferencia significativa de los alquenos y alcanos, y englobando así las propiedades naturales de estos tres tipos de hidrocarburos. Como se puede inferir de lo anterior mencionado, los hidrocarburos poseen varios casos en los que sus propiedades generales y específicas colindan, principalmente en la extensión, ya que las diferencias de los alquenos con los alcanos se basan fundamentalmente en el volumen de las moléculas, y es una forma de reaccionar y relacionar esta propiedad a escala molecular. Eso también influye en la masa y en la inercia de una sustancia en presiones diferentes, de donde podemos deducir que las propiedades de la materia guardan una importancia fundamental sin importar de qué escala se esté hablando o de qué tipo de propiedad sea, y que éstas están estrechamente relacionadas, refiriéndonos por supuesto a las propiedades generales y las específicas. En 2012, la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, declaró como derecho humano el acceso al agua y al saneamiento, reafirmando que son una parte muy importante para el cumplimiento de los derechos. Se invita a organizaciones internacionales a apoyar financieramente a países, especialmente a los que se encuentran en desarrollo, para que cuenten con un buen suministro de agua potable, que sea accesible para todos. Para que esto se cumpla, es necesario que cumplan con las condiciones de ser suficiente. Esto significa que debe haber entre 50 y 100 litros por día disponibles para cubrir las necesidades básicas. También debe ser saludable el agua necesaria tanto para el uso personal como doméstico. Debe ser saludable, es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud humana. Debe ser accesible y aceptable, es decir, que el máximo de 1000 metros al hogar debe de haber algún servicio de agua potable. Todas las personas tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Por ello, todos estamos obligados a tomar acciones en favor a la conservación y mejora del mismo. El ambiente incluye el suelo, agua y aire, y por lo tanto cualquier acción que perjudique a uno de estos es violentar un derecho que se nos fue otorgado por el simple hecho de haber nacido como un ser humano, con la dignidad que eso conlleva. Como conclusión, me gustaría agregar que, como bien ya mencionamos, el petróleo juega un papel muy importante en la sociedad actual, tanto en la parte industrial como en la parte individual en la vida de las personas, ya que este se encuentra en productos muy importantes para el individuo en sociedad, como lo es la gasolina, el queroseno, el aceite combustible, el aceite mineral y el asfalto. Pero estos, además de ser productos y además de ser sustancias que no son renovables a una escala humana, nos exponen a peligros derivados de los TPH, que son los hidrocarburos totales de petróleo. Estos ya habíamos mencionado antes las repercusiones que puede tener en el medio ambiente y la toxicidad que tienen tanto en las personas como en el subsuelo, e incluso por toxicidad directa a organismos que se pueden encontrar en cualquier parte de nuestro ecosistema. Estos peligros no deberían de ser tolerados en la actualidad, y hay que remarcar la importancia del uso de las energías renovables como sustituto
a los hidrocarburos. Sin más que decir, lo que queda por hacer es esperar que las poblaciones tengan acceso cada vez más a energías limpias y que dejemos atrás esta etapa que es la etapa de los hidrocarburos. Ya es hora de madurar como especie y es nuestro trabajo dejar atrás estas sustancias que nada bueno traen a nuestro medio ambiente.